Un estudio para determinar las capitales, las ciudades más importantes que tiene nuestro país, en cuanto a distintos diagnósticos que han ido tomando. Distintos puntos, distintas referencias. Variables. Exactamente. Educación, cultura, tránsito, economía. Todo. Bueno, y vamos a ir conociendo justamente cómo es el transitar de esas ciudades tan importantes que tiene nuestro país. Vamos a charlar con Cristian Soigolmaro, que es analista y consultor de IPD Consultora, que justamente son los encargados de este estudio nacional. ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Hola, buenos días, Mercedes, Mariano, ¿cómo están? Bien, bien, Cristian. Bueno, aquí interesados en conocer cómo se vive en estas grandes ciudades, si hay algunas que por ahí tienen algunos más beneficios que otras. ¿Cuáles son las más favorables? ¿Cuáles las menos? A ver, ¿a qué tenemos que tener en cuenta? Mira, en principio nosotros lo que quisimos hacer era un trabajo netamente federal. Si tomábamos las ciudades más importantes, quizás no entrarían provincias enteras, como el caso de Chubut o el caso de Tierra del Fuego. Por eso la determinación del equipo de la consultora es realizar el estudio sobre las capitales de cada una de las provincias, incluyendo también la ciudad de Buenos Aires. Bien. Por eso tomamos 24 ciudades y cada una de las ciudades realizamos una encuesta particular independientemente del resto. Bueno, a ver, contanos entonces un poquito más de detalle. Por ejemplo, la pregunta, ¿cuál es la más favorable de Argentina, según la gente que encuestaron? Nosotros tomamos 14 variables, como bien lo mencionaban, que va desde costo de vida, pasando por empleo, vivienda, educación, cultura, etcétera. La más favorable terminó siendo o ranqueada la ciudad de Mendoza, seguido por la ciudad de Buenos Aires, en tercer lugar La Plata, en cuarto lugar la ciudad de Posadas Misiones y en quinto lugar la ciudad de San Juan, digamos. Esto conforma las primeras 5 ciudades donde las personas que viven en esas ciudades contestaron el cuestionario y en varias de las variables optaron por una calificación positiva de la ciudad. ¿Y cuáles son esas variables que, a ver, más complicaciones ha traído? Uno se imagina por ahí lo económico, la gran densidad poblacional, no sé, comentanos allí cuál es la variable que a la gente encuestada por ahí le ocasionó mayores dificultades. Bien, a nosotros nos sorprendió lo del estudio, las 3 primeras variables que tomamos, que es costo de vida. Se le preguntó a cada una de las personas que viven en las ciudades capitales, ¿cómo crees que es su ciudad? Si es cara o barata, así es simple, digamos, ¿no? Las 24 ciudades encuestadas dieron saldo negativo. Todos los que respondieron al cuestionario, que fueron casi 13.000 personas, creen que su ciudad donde residen es cara o muy cara. Otra de las variables que dio netamente negativo, o el saldo neto es negativo, terminó siendo empleo y vivienda. Digamos, estas 3 variables en las 24 encuestas, en las 24 ciudades, dio saldo negativo. Lo que no quita o lo que no implica que podamos construir un ranking de ellas, digamos, ¿no? De la menos cara a la más cara. Y con respecto a la inseguridad, porque es un punto, digamos, que sobre todo en estas grandes urbes es un tema muy complicado. Sí, bueno, seguridad era una variable, para nosotros una variable muy importante, por eso en el estudio realizamos 3 preguntas con respecto a este módulo. Como primer pregunta era si en su barrio, en el barrio donde reside, se siente seguro o no, si las personas de la ciudad, en este caso de la ciudad de Córdoba, son confiables o no, y si en términos generales la ciudad es segura o no. Fue dispar la respuesta en cada una de las ciudades. Me sorprendió mucho los datos de Córdoba, la ciudad de Córdoba. Parece que hay una situación muy compleja con respecto a la ciudad, a la seguridad. Eso es lo que hace que haya retrocedido bastante en el índice que nosotros construimos, digamos, ¿no? Cristian, con respecto a la menos favorable o la más desfavorable del país, ¿cuál es la capital que ha elegido la gente y por qué? Nosotros tenemos como las ciudades últimas ubicadas en el ranking, en el puesto 22 la ciudad de Paraná, en el puesto 23 San Salvador de Jujuy y en el puesto 24 San Miguel de Tucumán. ¿Y por qué? Otra vez Tucumán con muchos problemas de seguridad, muchos problemas de infraestructura urbana y también muchos problemas con respecto al medio ambiente, que para nosotros estas ciudades grandes, donde se deciden cuestiones importantes, no solamente en la ciudad, sino a nivel de cada una de las provincias, los tomamos como una variable más que relevante para el estudio. ¿Han ponderado, con respecto a lo que vos decías, Cristian, han ponderado las variables?
Es decir, ¿tenían algún nivel de ponderación? Sí, exactamente. Cada una de las variables, dependiendo de la pregunta, se categorizó con 2 respuestas positivas y 2 respuestas negativas. Por ejemplo, en la variable de medio ambiente, nosotros le preguntábamos a cada uno de los entrevistados si su ciudad es muy sucia, limpia o muy limpia, Claro. digamos, ¿no? Y en base a eso empezamos a construir el índice de cada una de las variables y eso nos arrojó al índice general del ranking de ciudades. Cristian, esto se dio en un contexto de pandemia. ¿Ustedes este estudio también lo habían realizado en otra oportunidad, no en este contexto, o lo hicieron en particular por lo que se vivió en 2020? No, Mercedes, mira, nosotros hace casi 4 meses empezamos a desarrollar el trabajo para este estudio. Lo primero que uno hace al desarrollar este tipo de investigaciones es qué tipo de antecedentes existen, digamos, ¿no? Lamentablemente encontramos muy poco, casi nada, con respecto al estudio de ciudades capitales y al estudio de calidad de vida o satisfacción de vida que tienen las personas viviendo en esas ciudades capitales. No encontramos registros, por lo menos en la Argentina, entonces decidimos focalizarnos por primera vez en estas 14 variables. La idea era abstraernos completamente de un sentido político. Como verán en el estudio, no tratamos de analizar o investigar ni gestión de dirigentes, ni gestión de cada una de las ciudades. No tratamos de interpelar a los gobiernos ni locales ni provinciales. También tratamos de abstraernos con respecto al tema de la pandemia, digamos, ¿no? No preguntamos absolutamente nada con respecto ni a la cuarentena, ni a la pandemia, ni al COVID. Simplemente hay una pregunta de salud en donde englobamos tanto el servicio de salud público como privado, cómo actúa la salud de cada una de las ciudades. Cristian, muy interesante el informe, para conocer un poco más de nuestras capitales, de estas grandes urbes. También decíamos con Mercedes en el inicio, en el comienzo del programa, ahora se viene un proyecto de las 24 capitales alternas también de nuestro país. Y bueno, por allí le tiramos la idea al estudio, por ahí poder hacer justamente este relevamiento, conocer estas ciudades también que van a ser, al menos por un par de horas, capitales de nuestro país. Lo importante es que haya datos, que haya información y en base a eso, no solamente lo que tienen responsabilidad o el máximo nivel de responsabilidad, sino también en el ámbito privado. Cada una de las personas pueden actuar para que su ciudad sea mucho mejor de lo que está haciendo en estos momentos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Un abrazo te mandamos. Gracias, Mercedes. Hasta luego.